Acabamos de ver esta serie o dar inicio a esta serie que se llama Nueva Vida en Cristo, y hoy día vamos a continuar. Y en la primera oportunidad estuvimos viendo el tema ¿estás cumpliendo con tu llamado?, donde podíamos analizar si somos o no somos iglesia, porque muchas veces podemos llegar a una iglesia pero no ser iglesia. ¿Y cómo sabemos que somos iglesia? Si que nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y en ese mismo hilo de pensamiento, el tema para el día de hoy es nuestra identidad en Cristo Jesús. Si ya tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cuál es esa identidad? ¿Qué cosa nos identifica? En la semana anterior estuvimos prestando a la introducción que hace el apóstol Pablo, o la autopresentación que hace él hacia la iglesia de Corinto, y observamos dos cosas. En primer lugar, que Pablo sabía cuál era su llamado, de dónde venía su llamado y quién lo estaba originando ese llamado. No se llamó a sí mismo. Él no dijo, yo pues me dio ganas de hoy día de ser apóstol, porque eso ocurre el día de hoy. En Estados Unidos, para que alguien llegue a ser apóstol, tiene que dar una ofrenda de $5,000. Ven, tú vas a tener mi cobertura, tu ofrenda de $5,000, te voy a dar un anillo apostolar y ya es apóstol. Pero Pablo sabía que las cosas no son así, que las cosas de Dios son por un llamado específico de Dios, porque son de Dios, no son del hombre. Pero no solamente eso, sino que ese conocimiento que él tenía le daba seguridad en la vida diaria y en la vida ministerial, ya que él no necesitaba competir con nadie. Como muchos el día de hoy compiten. Aún dentro de las iglesias, los pastores se ponen a competir. Yo tengo más gente que tú, y yo aquí, y yo más acá. ¿De qué sirve? Eso sucede cuando la persona no está segura de quién lo llamó. Entonces, con sus propias fuerzas, trata de hacer lo posible para lograr éxitos, pero que son éxitos temporales. Hemos visto, en lo largo de mi vida, he visto iglesias grandes, 300, 400, 500 personas. Hoy ya no existe ni el polvo. ¿Por qué? Porque lo levantó el hombre. Porque se pone a competir con otros. Y Pablo, vemos que eso no era lo de él. Pero también vimos la identidad de la iglesia. La iglesia de Corinto no era cualquier grupo que se había reunido. Era la iglesia de Dios que estaba en Corinto. No era la iglesia de Pablo, no era la iglesia tampoco de Apolos, ni de Cefas, ni de ningún otro mortal pecador. Era la iglesia de Dios. Lo mismo que el día de hoy. No somos una iglesia especial que le pertenece a alguien. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Somos la iglesia de Dios. ¿No? Y esto lo vimos como algo importante para nosotros en lo individual, pero también en lo colectivo. Veíamos y resaltábamos la importancia. ¿Cuál es mi llamado específico? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir el llamado que Dios me ha dado? Así que, si yo soy parte de esta iglesia de Dios aquí en San Pedro Garza García, en este municipio, indica que también yo tengo que ser parte de la iglesia de Dios sobre todas las cosas. Porque muchas veces hay personas que defienden su iglesia, el nombre que le pongan, antes que la causa de Cristo. Y como dicen allá en Perú, son como perros del hortelano, que no comen ni dejan comer. Porque nosotros evangelizamos, ¿y por qué lo hacemos? Y ellos no lo hacen. Pero critican porque nosotros lo hacemos. Qué triste. Usted y yo no estamos en este lugar por casualidad. No estamos aquí porque no había otros lugares a donde ir, porque hay varios acá alrededor. No estamos aquí porque simplemente se nos ocurrió. Estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y también vimos que esto no tiene que ver con las comodidades del edificio, que no tiene que ver con el tamaño de la congregación. Tiene que ver con que todos nosotros somos integrantes de la iglesia del Señor, que está en todo el mundo. Nuestra identidad como iglesia
tiene algo muy relevante, tiene una pertenencia espiritual, pero también tiene un lugar geográfico, como en el caso de nosotros, donde nos adiestramos, donde somos alimentados, donde nosotros tenemos que ser los encargados de poder influir en todos los alrededores, en todos los municipios que están alrededor de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ciertamente quiero que entienda que nuestra influencia no está limitada a Monterrey. Pero eso debe ser nuestra influencia inmediata. Porque hay gente, y lo digo con conocimiento de causa, sí, yo quiero que Dios me envíe, pero ellos quieren irse al extranjero, pero no son capaces de visitar en su colonia a nadie. Nadie en su colonia saben que son cristianos, pero ellos quieren que Dios lo envíe al extranjero. Pues va a ser peor. Tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por la cuadra. Tenemos que empezar por los vecinos. Tenemos que empezar por la familia. Si no, no estamos cumpliendo el llamado. Y eso ya lo hablábamos la semana anterior. Entonces la pregunta es, ¿somos significativos para nuestro municipio? Porque algunos de ustedes no son de acá de San Pedro, otros son de Santa Catarina, otros son de Guadalupe, otros son de Apodaca, otros son de García. Pero esa es la pregunta en general. ¿Tú estás siendo significativo para tu municipio? ¿Estás bendiciendo el lugar donde tú vives o el municipio donde vives? Y alguien dirá, pastor, ¿por qué no está haciendo esa pregunta? Y otro más atrevido tal vez diga, ¿y a usted qué le importa? Pero no se preocupe. Tenemos que entender algo. Pastor, ¿cómo que no? Yo estoy bendiciendo a mi municipio. Yo siempre oro para que el Señor bendiga el municipio de Santa Catarina, el municipio de García. Siempre estoy orando por Monterrey. O sea, no, yo no estoy diciendo de eso, fíjate. No estoy preguntando que Dios haga un milagro y que Dios pues lo bendiga, sino que si nosotros con nuestro accionar somos agentes de bendición, de transformación, individualmente. Y eso es muy diferente. Eso me estoy refiriendo. Si tu vida en Cristo, si tu identidad como iglesia está dejando esa marca transformadora en el municipio. Y si la gente comienza a decir, mira, este andaba conmigo ahí en las parrandas, en los antros, pero desde que se encontró, Cristo ahí lo salvó. Desde ahora que es cristiano, de ahora que es hermano, como te quieran decir, ahora es diferente. Y ahora yo ando medio sacado de onda. ¿Cómo pasó eso? Que la gente comience a decir, yo también quiero ir ahí con él. O yo quiero ir con ella. La gente pagana del tiempo del apóstol Pablo dice que él había trastornado al mundo entero con su mensaje y con su vida. Pero si nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, pero la gente no ve ese impacto, no ve ese cambio, entonces no tiene una razón para siquiera venir a visitarnos. Necesitamos nosotros tener que vivir de acuerdo a la palabra. ¿Por qué nosotros vivimos tan descuidadamente ese aspecto? ¿Somos conscientes de la capacidad que tenemos para hacerlo? ¿Cuántos son conscientes de la capacidad que tienen para hacerlo? ¿No? A ver, por acá, ¿cuántos son conscientes de la capacidad que tienen? Porque por lo menos usted dirá, es que yo no sé toda la Biblia. No importa, pero sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Con eso ya tiene, si es que lo ha hecho, ¿verdad? Porque algunos no se dejan hacer y ese es otro asunto también. Pero a ver, ¿cuántos son conscientes también? Son conscientes de la capacidad, pero ¿cuántos son conscientes de la responsabilidad que tenemos? ¿Y por acá? ¿Son conscientes de la responsabilidad? Es decir, si usted es consciente de su capacidad que tiene y es consciente de su responsabilidad, ¿qué es lo que le falta? Hacerlo. Y entonces no va a pasar por inocente. Aunque diga ouch. No va a pasar por inocente. Como dijo un pastor, el Facebook va a ser un testigo de que tú no saliste a evangelizar, no porque no tenías tiempo, sino porque preferías perder el tiempo ahí. Igualmente la televisión. Igualmente el WhatsApp. Todo eso. No puede ser que una sociedad que no tiene
una influencia cristiana, una influencia de la iglesia de Dios, sea la misma sociedad de la que sí tiene. Hay algo raro. Imagínense, vamos a suponer, la ciudad A. No hay ni una iglesia cristiana en esa ciudad A. Y la ciudad B, allí hay varias iglesias cristianas. Pero sus habitantes de esa ciudad B se comportan exactamente que los habitantes de la ciudad A. Entonces, ¿para qué está esa iglesia allí? ¿Para qué? Están cumpliendo con lo que saben que tienen que hacer, están cumpliendo con la responsabilidad, están desarrollando la capacidad que Dios les ha dado, ¿sí o no? Evidentemente que no. Porque si es lo mismo, entonces la iglesia no está cumpliendo ninguna función. Es decir, como decíamos el día jueves, no está reconstruyendo las murallas de su municipio como lo hizo Nehemías. Podrá estar orando para bendición y más bendición, pero si la sociedad sigue siendo la misma, ¿dónde está la bendición? Dígame, ¿dónde está la bendición? Un pastor contaba a otro pastor que su país, el pastor que estaba contando era de Guatemala. Decía, mira, nosotros tenemos la gran bendición de Dios, porque allí en Guatemala más del 50% de la población es evangélica. Pero curiosamente es uno de los países más corruptos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo está afectando el hecho de que se digan cristianos evangélicos si la ciudadanía, la sociedad en general sigue siendo la misma? Entonces, ¿qué quiere decir, iglesia? ¿Dónde está la diferencia? Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si mi vida no cambia y mi entorno cercano ni se entera, ¿para qué entonces sirve el cristianismo? Porque si estamos en Cristo, hay una nueva vida. Algo está funcionando mal si no está cambiando las cosas. Así que en primer lugar quiero ver sobre nuestra identidad personal. Mientras dejo estas preguntas ahí para reflexión, quiero que sigamos avanzando. Vamos al versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Habíamos visto que tenemos una identidad como iglesia, iglesia de Dios, aquí en el municipio. Para el texto bíblico era iglesia de Dios ahí en Corinto, pero ahora dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí hay algo importante que quiero exponerles. Habla sobre la santidad posicional. Aquí dice algo, lo que somos, más algo que es nuestra identidad. Los corintios eran santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros somos santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. La palabra santificados está en un tiempo de participio perfecto. ¿Qué indica eso? Alguien dirá, ¿qué está hablando todo ese rollo? Bueno, lo que implica es que se hizo en el pasado, pero que sus efectos continúan perdurando para el presente. No te santificas una vez, sino que tú tienes que vivir santificado permanentemente. El día que Cristo me salvó, me hizo santo. Pero no me quedo con eso, sino que sigo caminando y sigo siendo santo. Y sigo avanzando una semana y sigo siendo santo. Y avanzo un año y sigo siendo santo. Avanzo 5 años, sigo siendo santo. Eso es lo que está diciendo, santificados. Quiere decir que fuimos hechos santos y el día de hoy, ¿cómo seguimos? Como que no tienen seguridad. Pero a eso es lo que somos llamados. A seguir siendo santos. O sea que la santidad tiene que ver con ¿qué? No con sus esfuerzos, sino con nuestra posición en Cristo Jesús y dejar que Él obre en nosotros, en nuestro corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, Él vive y Él hace lo que a Él le da la gana en mi vida. Y es la única manera también de poder ser santos. Porque si no, vamos a estar batallando, vamos a estar cayendo, si no vamos a estar retrocediendo. Si no, vamos a estar desanimándonos. ¿Y sabe por qué uno se desanima? Es que no puedo, no, es que no lo estás dejando a Cristo funcionar ahí a trabajar. A ver, te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Te acabas de comprar un coche nuevo, un Ford Fusion.
último modelo. Y ustedes saben que tiene, ¡vum!, le aceleras y... Pero ¿qué tal si nunca aceleras? Y estás en la carretera, pero lo llevas a 60. Y tienes un tremendo carro. Lo que no estás dejando es que el carro desarrolle toda su capacidad. ¿Cierto? A 60. Y todo el mundo, hasta un bochito te pasa. Pero es porque tú no le estás dejando que desarrollar. No estás dejando que el carro, el coche, pueda trabajar. Igual hay algunos que están destartalados en su vida espiritual, peor que el bochito del 70. ¿Por qué? No es porque no tengan, sino porque no lo dejan operar al Señor. Ahora, pero alguien dirá, pero si es todopoderoso, ¿y por qué no lo hace? Bueno, porque te dio la libertad para que tú lo puedas dejar. Eso se llama libre albedrío. Hace muchos años atrás prediqué, sí les he contado creo, un tema, Dios quiere pero no puede. Y alguien de los que no entienden dirán, ¿a poco Dios no puede? No puede con tu mal corazón, porque no le das el espacio para que Él venga, habite de verdad dentro de ti. Por eso no va a hacer nada. Es decir, si Dios no está haciendo nada dentro de ti, es porque tal vez no esté ahí. ¿Sí comprendemos eso? Porque tiene que haber cambio, evidentemente. Si somos de Cristo, si somos cristianos, somos entonces santos. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Posicionalmente salimos de un contexto mundano, recuerden, y Jesús nos estableció en otro contexto. ¿En un contexto de qué? De santidad. Por algo el apóstol Pablo ahí en Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Qué significa? En un reino de qué? De santidad. Recuerden cuando Dios habló al pueblo de Israel, dice que iban a ser un reino de sacerdotes. Un reino para Él, y eso sigue siendo el día de hoy. Y esto es lo que se llama técnicamente una santidad posicional, y es algo instantáneo. Cuando recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando nazco de nuevo por el poder de su Espíritu Santo, la Biblia me dice que soy santo. No importa quien no crea, la Biblia dice eso. Y los santos son los cristianos. De modo que en esta mañana, pues, debes alegrarte porque eres santo y santa en Cristo Jesús. Si es que tú estás dejando que Él verdaderamente obre en tu vida y en tu corazón. Y si no, ponte a cuentas con Él y dile, Señor, yo estaba batallando contigo, te estaba haciendo la lucha como si pudiera, pero aquí estoy. Haz de mí lo que quieras, como dice el canto, pero genuinamente. A fin de poder ser santos. Los que estamos aquí reunidos somos santos. ¿No hay amén? ¿No entienden eso? Pues es lo que celebramos, la comunión de los santos. Pero pastor, este hijo del diablo que está al lado mío, mi esposo, pues tú dices que eres santo. Bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia, somos santos, pero yo no lo veo. Pues está under construction, todavía no está terminado. Está en proceso de construcción, pero Dios ya lo ve santo. ¿Ustedes han visto en Efesios qué es lo que dice? Que el Señor nos ve ¿en dónde? ¿Cómo nos ve? ¿Sentados en dónde? En los lugares celestiales, porque Él es Dios y Él llama lo que no es como si ya fuera, porque Él ya nos ve así. Ojo, pero Él es Dios, no nosotros. Porque ahora el hombre se atreve, ¿no? No, tú tienes que declararlo porque hay que llamar las cosas que no son como si ya fueran. ¿Y qué es tu hijo? ¿No es un borracho? No, tú decláralo un siervo de Dios. Y se muere borracho. ¿Dónde? Nunca se convirtió en... Porque el hombre no tiene esa capacidad, porque el hombre no sabe el futuro. El único que conoce el futuro se llama Cristo Jesús. Entonces cuando usted escuche alguno de esos rollos, sea por televisión y sea por radio, usted sepa que eso no es palabra de Dios, es palabra de hombre, que muchas veces con buenas intenciones trata de emocionarlo. Digo con buenas intenciones para su bolsillo, porque después de que te emociona, te comienza a pedir ofrendas para su ministerio. Y el dinero se hace un misterio, ¿verdad? Algo que es claro en esta carta, y lo vamos a ver dentro de poco, es que Dios ve a las personas, por decirlo así, en dos categorías. No hay más. Las que están en Cristo y las que no están en Cristo. No hay más. Y los que están en Cristo, la Biblia lo llama santos. La pregunta entonces de rigor es, ¿qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado.
Pero esta palabra apartado o este concepto nunca está vacío, no viene solo. Es decir, somos apartados por alguien y para alguien. Esa es la razón. No que te apartó y ahí te dejó en un almacén ahí olvidado. No. Alguien te apartó con un propósito. O sea, esa palabra siempre es así. Obviamente, ¿quién es ese alguien? Pues Dios. Dios nos aparta, Dios nos separa y Dios nos hace santo, pero al mismo tiempo somos apartados o separados para Él. O sea, nosotros somos sacados y apartados de un contexto espiritual y nos posiciona en otro contexto espiritual cuyo centro, ¿quién es? Cristo Jesús. Eso es. Existe esta realidad de contextos espirituales. Uno es el mundo y el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. A ver, pregúntate tú, ¿cómo reacciones frente a situaciones de la vida cotidiana? ¿Como Cristo o como Satanás? No sé. Porque si tú reaccionas como Satanás, pues tal vez todavía sigas ahí, todavía de repente no has sido trasladado al reino de su Hijo amado. Porque los que han sido trasladados al reino de su Hijo amado, entonces su corazón es controlado ¿por quién? Por Jesucristo. Y esto nos tiene que servir a nosotros, mis amados hermanos, que estamos presentes el día de hoy, de tal manera que, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si verdaderamente eres salvo. Y Dios nos aparta de este contexto del mundo y nos pone en otro, que es el reino de Dios, cuyo centro es Jesucristo. Y Pablo dice que hemos salido o hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de su Hijo amado. No es capítulo 1, versículo 13 de Colosenses lo que dice. Existen entonces, ¿cuántos reinos? 2 reinos espirituales. No 3, no 4, no 10, sino solamente 2. El de Satanás y el de Cristo. El primero se llama el mundo, el de Satanás. Y el segundo es el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto ¿por quiénes? Por seres que son santos. Imperfectos, sí, porque Dios está trabajando, pero santos finalmente por la sangre del Cordero. La Biblia dice que renacemos a una nueva vida, porque el reino de Dios es un nuevo estilo de vida. Hay un nuevo rey en nosotros porque hemos sido apartados para ese rey y ese rey es Cristo Jesús. Somos apartados para Dios, para adorarlo, para servirle a Él, para agradarle a Él. Y aquí es donde la nueva posición y el propósito comienzan a tomar forma. Muchas veces algunos quieren que ya alguien que tiene un mes, pues ya sea como el apóstol Pablo, pues ese es imposible. Ahora, yo he visto casos en los cuales, pues de la noche a la mañana cambia totalmente, pero no son en todos. ¿Tú lo viste que cambió en qué sentido? De repente era un borracho, un alcohólico, un drogadicto, ¿verdad? Y ya cambió de la noche a la mañana, pero todavía falta. Los que no han sido borrachos, mujeriegos, jugadores y todo lo demás, no se les ve mucho el cambio, entre comillas, pero ellos sí saben, porque de repente eran tranzas cuando nadie los veía, por lo bajo, y entonces ya están cambiando. De repente sí iba a Jondipo y cada vez que se descuidaban, metía algo y ya se lo traía. Ahora ya no lo hace, nadie se dio cuenta de eso, solamente él. ¿Van comprendiendo? Es decir, cada quien trae cosas. Otros, pues, están en la computadora mirando toda la basura que hay. Pero cuando vienen a Cristo, entonces, pues, venden la computadora. O lo formatean y ya no entran a esos lugares. ¿Se dan cuenta? O sea, cosas que usted ni yo podemos ver, pero Dios lo está mirando, que hay cambios, que verdaderamente el Señor está obrando dentro de su vida, dentro de sus corazones. Entonces vemos que aquí el hecho de ser separados es con un propósito, no hay un despropósito. Pastor, es que, ¿y qué tengo que hacer como santo? ¿Qué tengo que hacer como cristiano? Pues agradarle a Él, servirle a Él, amarle a Él y honrarle a Él. Es lo que tenemos que hacer. Ahora entendamos que el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, es una imitación pervertida del reino de Dios. Recuerden que siempre Satanás trata de imitar a Dios. Satanás, antes de ser Satanás, él vivía en el reino de Dios y el único reino que conoce es el reino de Dios, pero su caída se debe a que él quiso imitar ¿a quién?
que imitar a Dios. O sea que él quiso tomar el lugar de Dios. De modo que lo que él quiere de sus súbditos, y lo logra, es que le honran a él, que le sirvan a él y que lo amen a él. Cuando estábamos en este mundo, es lo que hacíamos, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Pastor, ¿cómo dice eso? Yo nunca fui satanista, dirán alguien. Bueno, uno no tiene que ser satanista para honrar al diablo, para agradarle a él, para amarle a él. Obviamente los satanistas lo hacen, pero en un grado pues exponencial, superlativo. Pero escúcheme bien ahora, tú puedes ser religioso, puedes ser moralista, es decir, portarte bien, puedes ser humanista, puedes ser pacifista, puedes ser un montón de cosas y al mismo tiempo darle honra a Satanás. Porque el punto es, ¿cuáles son los principios de esta filosofía de vida? ¿Quiénes son los que dictan estas pautas de lo moral y todo lo que acabo de decir? ¿Las ha dictado Dios o el sentido común? ¿Es de Dios o la sociedad atea? ¿Quién dice que tienes que ser moralista, humanista o pacifista? ¿Quién dice que tienes que ser religioso? Déjame decirte, por si acaso no lo sabías, la Biblia no dice nada al respecto. Pero muchas veces cuando tú te comportas bien, cuando tú ayudas a alguien, ya te crees que wow. Y eso lo hace hasta el incrédulo. Eso lo hacen los ateos. Eso lo hacen los musulmanes. Eso lo hacen pues de todas las religiones. O sea que tú ayudes a alguien no implica que tú seas verdaderamente hijo de Dios. Quieres hacer y ser un montón de cosas porque te parecen bien y a la sociedad le parecen bien también, pero sin considerar a Dios como el centro. ¿Sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Aunque parezca chocante, esto es a lo que la Biblia le llama mundo. Porque tú quieres aparentar o hacerlo con buena intención, pero el mundo te está mirando. Ese no es el hecho. Yo veo algunas caras medio sacadas de onda. ¿Y entonces qué? Bueno, un conjunto de principios, filosofías, patrones culturales, cosmovisiones, sin Dios, sin Jesucristo, sin su palabra, sin su revelación en su centro, pues no sirve absolutamente de nada. Entonces, si pasamos del mundo al reino de su Hijo amado y ahora somos santos para Él, para servirle a Él, para amarlo a Él, entonces nuestras vidas tienen que ser, ¿qué cosa? Cristocéntricas, no tienen que estar puestas en las vanidades del mundo. Que lo que nosotros hacemos, lo hacemos considerando que Cristo nos amó primero. Y que Él nos ha dado todas las cosas. Lo que nosotros creíamos que estaba bien, debemos chequearlo con la palabra de Dios y hacer una serie de cambios pertinentes, porque ahora estamos en otro contexto espiritual. ¿Cuál es? Somos santos. Somos santos. La gasolina está subiendo. Sí, es verdad que está subiendo, pero ¿sabes qué? Yo conozco una estación allá que a partir de las 11 de la noche lo venden más económico. Mira, si tú le das 300, te ponen 600. ¿En serio? Sí. Yo pregunto, ¿eso hace una gasolinera? Pero sí lo hacen. Pero no lo hace el dueño. Lo hacen los empleados. Porque esos 300 se meten a la bolsa. Y cristianos, dizque, sabiendo que el empleado está robando, se confabulan y van y le compran. Eso significa que no están viviendo esta verdad, que no han sido trasladados al reino de su Hijo amado. Es que es una bendición de Dios. No, una vez yo estaba en el tren en Estados Unidos y como a veces sube mucha gente, ¿verdad? No tanto como acá en el DF, pero sí sube a veces bastante gente y la persona que anda cobrando a veces, normalmente habitualmente uno compra, pero a veces no alcanzas para comprar tu ticket en los expendedores de los tickets, los boletos. Entonces te pagas cash. Entonces pagas, y el que va sellando como es perforando los tickets y te va cobrando, a veces se pasa por 1 o 2 personas, no los cobra. Y justo pasó por mi lado y no me cobró. Y yo tenía el dinero en la mano y se pasó. Pero como había mucha gente, entonces venía al lado mío un pastorcito, ya saben, de esos de 3 por medio.
¿no? Eso de centavo. Me dijo, oye, qué gran bendición. Me dice, mira, no te cobró. Dios te está bendiciendo. No, le dije, pues no es una gran bendición. Dios está probando si yo soy honesto. Y antes de bajar, cuando me iba a bajar, le dije, mira, te olvides de cobrarme, aquí está. El otro se quedó como, pues sí. ¿O no es cierto, hermanos? Claro, claro. ¿Tú dices que eres cristiano? Pues demuéstralo. ¿Cómo? En las situaciones de la vida diaria. Es ahí donde tienes que demostrar que tú eres un santo. Que estás en el ¿qué? En el reino de Jesucristo. Que ya no eres el mismo de antes. Esta semana nos pasó algo que fuimos con mi esposa a comprar ahí unos jugos así de fruta natural y no me acuerdo. Y la cuenta era 120. Y la señora me dice, son 100 pesos. Yo le dije, yo ya había sacado la cuenta porque ya había preguntado el precio, ¿no? De todos los artículos. Digo, ¿cuánto? Son 100 pesos. A ver, mira, ¿cuánto cuesta? 60, 30 y 30. Son 120. Le digo, aquí está sus 120. ¡Ay, muchas gracias! No tiene que agradecerme. Es lo justo. ¿Por qué me agradece? Yo no le regalé dinero. Le pagué lo que era. ¿Sí me comprende? ¿Por qué sucede esto? Porque yo soy santo. Porque yo estoy ¿en qué? En ese nuevo reino, hermanos. No porque me sobre el dinero, sino porque estoy en ese nuevo reino. Porque a través de eso, Dios me estaba probando. Tú dices, tú predicas, a ver, demuéstralo. Y es lo que ocurre en las cosas de la vida cotidiana. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Y muchas veces respondes y haces cosas. Dices, no, pues desaprobado, tacha y gorda. Ni de panzazo. Pero dice, pero ¿qué algo más dice ahí en 1 Corintios? Llamados a ser santos. ¿No? Es lo que dice, versículo 2, ahí mismo. O sea, no solamente ya somos santos, sino que estamos llamados a ser santos. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es lo que se llama el proceso de la santificación o esa santidad progresiva que vamos alcanzando a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, lo que ya somos desde la perspectiva espiritual, invisible e interna, lo tenemos que transportar a cada una de nuestras áreas de la vida cotidiana. O sea, no nos tenemos que conformar con que yo el día que me entregué a Cristo soy santo, sino que yo tengo que seguir viviendo esa vida de santificación día con día. Es decir, antes yo era chismoso, pues ahora dejé. Terminaba el servicio y yo llamaba por teléfono a la comadre, al compadre. Oye, ese mensaje como que no me gustó. No me gustó porque el pastor se lo dijo todo para mí, seguro para mí, lo estuvo pensando en mí. Pues, y no lo digo de frente para que no me vean, pero estoy en el teléfono. ¿Qué te parece? Hay otros que hacen sobremesa. No, mira, yo no estoy de acuerdo en esto. Pues a mí qué me importa si no estás de acuerdo. Es la palabra de Dios. Y yo no voy a cambiar porque tú no estés de acuerdo. ¿Alguien puede decir gracias, Señor? O sea, definitivamente, hermanos, ¿saben qué? Yo no voy a cambiar por eso. O sea, usted no va a ser el primero y la única persona. Espero que no haya, estoy diciendo así nada más. Pero yo sé de personas que antes se congregaban acá, digo antes, que hacían sobremesa de esa manera. Y lógicamente, pues la palabra siempre estaba ahí. Hasta que un día dijeron, pues mejor nos vamos a otro lugar porque pues, no, pues está bien. Lo único que le dije, pues debes entender siempre y cuando Dios te guíe, Dios te dirija. Entonces, esto, hermanos, tenemos que vivirlo cotidianamente. Aquello que es un ideal tiene que irse haciendo una realidad en nosotros. Porque nosotros, que es bien difícil, sí lo es, pero tiene que ir paso a paso. Tiene que ir cambiando. Traigo costumbres de afuera. Traigo costumbres de otras iglesias. Traigo costumbres arraigadas en el corazón. A veces cuando nos ponemos a platicar con mi esposa y nos reímos de lo que nos enseñaban ahí a nosotros. Nos reímos. Ay, mira lo que a ver qué te enseñaban. Mira, y a mí también le cuento, ¿no? Mira, me enseñaban así de esto y nos ponemos a reír, ¿no? Y mira, qué mal, ¿no? Y agradecemos a Dios porque ahora pues entendemos su palabra mejor, hermanos.
O sea, no estoy diciendo que todas las iglesias donde pasé pues eran malas, no, sino que a veces pues nos enseñaron de una manera que no era la apropiada. Y entonces digo, wow, Señor, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que esto no es inalcanzable. ¿Por qué no es inalcanzable? ¿Sabe por qué? Porque Dios no es Dios o Espíritu Santo para poder lograrlo. ¿Cómo se llama? ¿Espíritu qué? Santo. No se olvide esa palabra, santo. ¿Y para qué crees que es santo? Justamente porque te va a ayudar a ser santo a ti. Si tú no puedes, es que el Espíritu no está dentro. Entonces necesitas. El Espíritu Santo es el que nos da capacidad, el que nos da el poder, el que nos da la dirección para ser santos. El Espíritu es santo, es espíritu de santidad y es lo que va a producir ese fruto del Espíritu. Vamos a verlo nosotros, hermanos, en nosotros, en nuestra vida. Esa es la santidad, ese es el fruto del Espíritu. No son nuestras fuerzas, es lo que el Espíritu Santo de Dios hace dentro de nosotros cuando nosotros hemos sido salvos. Porque eso dice el apóstol, ¿verdad, Pablo? Que cuando nosotros hemos arrepentido verdaderamente, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo. Y como es santo, es lo que hace. Muchas veces queremos eliminar lo malo y hacemos un gran esfuerzo. Mira, Gálatas dice algo totalmente diferente. Dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu. El deseo de la carne es el principio de esa vieja vida, de esa carnalidad que nosotros teníamos. Pero tú pasaste de esa vieja vida a una nueva vida. Y por lo tanto, tú ya no dependes de tus fuerzas, dependes de lo que el Señor comienza a hacer en tu corazón. Entonces, para vivir la santidad, para conformarte exteriormente a lo que llevas interiormente, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hablan las acciones, habla todo lo que tú haces, lo que dices, cómo es lo que hay dentro de tu corazón. Es que es mi carácter que no, es tu corazón. Entonces tendríamos que checar a ver si verdaderamente el Espíritu Santo pues está ahí. El único que te puede llevar a la santidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él conoce como ningún otro el camino de la santidad. No sé si ustedes han escuchado de esos de los espíritus guías. ¿Han escuchado de eso? De esos rollos que están sacando ahí afuera, ¿verdad? No, yo tengo mi espíritu guía que me guía y me dirige y esto y aquello. ¿Saben qué? El único espíritu que es verdadero guía para tu santidad, para la vida eterna, para la vida que te conviene, para la vida desarrollada plena, es el Espíritu Santo. No hay nada más. Todo lo demás es mentira. Todo otro espíritu no es santo y te lleva siempre por un camino erróneo, por un camino de maldad. Por eso, por ejemplo, cuando sacan estas, ¿cómo se llaman acá en Convex? Creo que lo hacen, ¿no? Mira, de ángeles, no, viene no sé qué y no sé cuánto y te va a leer los pelos. No sé, ¿no? La piedrita mágica y todo ese rollo, ¿verdad? Y te habla de tu ángel, ahí te hablan de tu ángel guía y todo ese rollo. ¿Sabe qué? Eso nada tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Por eso es que Dios prohíbe la brujería, porque te lleva ¿qué? Por un camino de perdición, por un camino de maldad. Y alguien dirá, no, pero yo no tengo nada que ver con la brujería ni nada. Pero ¿quién te guía tus pasos? Dios nos llama a la santidad. Muchas veces reconocemos nuestros problemas que están en nuestros miembros, en la lengua, por ejemplo. Pero el problema es en la lengua en sí. ¿Se dan cuenta y entendieron? Porque la palabra de Dios dice que la abundancia del corazón, entonces el problema no está en la boca, sino está ¿dónde? Si llenas tu corazón de la presencia de Dios, entonces tu boca, ¿qué va a hablar? Pues va a hablar las cosas de Dios, evidentemente. Si tú llenas tu corazón de las cosas de Dios, frente a cualquier cosa que no te guste, no vas a responder como un mundano, vas a responder como Dios, como Cristo respondió. ¿Sí? ¿Comprende eso? Recuerden, de la abundancia del corazón es lo que sale, todo lo externo. De la abundancia. ¿Cuál es tu tesoro?
¿Qué es lo máximo, lo más apreciado en tu vida? La Biblia dice que ahí está tu corazón y en consecuencia de eso vas a hablar. De modo que el problema no está en tu lengua, sino ¿en dónde? En tu corazón. Tienes que llenar tu corazón de las cosas de Dios, y cuando tú los llenes de las cosas de Dios vas a ver la diferencia. Pero también tus actitudes están relacionadas con tu corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna lo más íntimo de tu ser? ¿A qué Dios te está rindiendo tú cada día? Pablo decía, os aseguro que cada día muero. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Pablo se daba cuenta de que debería tener como disciplina el morir a este mundo. ¿Cuándo? Todos los días. Porque lo que le ofrecía el mundo, la vieja vida, el reino de las tinieblas, era el despropósito, era el sinsentido, era la pérdida de tiempo y oportunidades, era el vacío existencial, era la muerte. Él lo entendía con claridad. Por eso que muchas veces nuestras decisiones que tomamos no son las más apropiadas. Porque no hemos muerto y no hemos dejado que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. Pero nosotros no necesitamos de nada de esas cosas, porque nosotros somos llamados a ser santos. Necesitamos que el Espíritu Santo verdaderamente gobierne nuestro corazón. Nuestra razón de ser, hermanos, nuestra razón de existir, la meta por la cual debemos vivir es ser santos en todas las áreas de nuestra vida. Y si santo quería decir estar apartado por y para Dios, entonces cada una de las áreas de nuestra vida tienen que manifestar la plenitud de Dios. Porque Él nos apartó para Él. Fuimos apartados por Él y para Él. Entonces, ¿cómo respondo con mis manos? ¿Cómo respondo con mi lengua? ¿Cómo respondo con la mirada? Algunos dicen, oye, si tus ojos fueran metralleta ya me hubieras matado. Porque no abren la boca, pero la mirada que te dan, mejor me volteo. ¿Se han dado cuenta que hay personas así? Porque no, es que yo no digo nada. No dices nada, pero con la mirada, pues ya dijiste mucho. O sea, de eso está hablando. ¿Por qué? Porque si mis manos son para Dios, mis pies son para Dios, mi boca es para Dios, mis tiempos y mis mejores tiempos son para Dios. Perdón. Mis habilidades son para Dios. Mis estudios son para Dios, mi profesión es para Dios, mi dinero es para Dios. Entonces toda mi vida es consagrada ¿para quién? Para Dios. No hay área en mi vida que está manejada por principios ajenos a la palabra de Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Perseguir eso por toda nuestra vida es lo que nos da satisfacción y es lo que nos va a dar identidad. Acuérdense de la figura de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes? Cada vez que le preguntaban quién era, él no hacía referencia a él. Él hacía referencia ¿a quién? A Cristo. Yo no soy en lo importante, sino lo importante es alguien que viene tras de mí. Yo simplemente soy una voz, pero una voz que clama en el desierto, que va preparando el camino de Él. Pero ahora cuando a alguien le dan un púlpito, apenas una predicación, no, wow, ya tremendo predicador, ya se quieren elevar, ya son los super predicadores, ya se creen todo lo máximo. Y si le invitan a predicar, ya comienzan a ponerte hasta tarifas. No hay esa humildad para siempre estar apuntando a Jesucristo. Si todo lo que tengo se lo debo a Cristo, ¿por qué no se lo voy a dar a Él? Una vez alguien me dijo, hermano, necesitamos que colabores para mi ministerio. Bueno, si es tu ministerio, pues ¿para qué voy a colaborar? Colabórate tú solo, le dije. Porque es tu ministerio. Medio que se enojó. Pues si es tuyo, le dije, no, pues. ¿Sí o no? Es de Él. A veces sacan de onda, ¿no? Cuando a veces no se saben expresar. Otra vez me dijeron, mira, tenemos un programa de radio y necesitamos la colaboración de todos ustedes. ¿Y por qué es para la honra de Dios? Bueno, si Dios te lo mandó, Él te va a proveer, no te preocupes. No vengas a pedir acá a los hermanos. Si Dios te mandó, te va a proveer. ¿O no es cierto? Pues claro, si Dios te mandó. Como que ustedes no están de acuerdo. Pues no importa. Creo que alguno de ustedes estaba pensando en levantar su ministerio.
¿Ah? Siempre tenemos que apuntar a Jesucristo, hermanos. Siempre. La vida de Juan el Bautista, para él, carecía de definición, carecía de sentido, si no estaba asociada a la de Cristo Jesús. De la misma manera, si nuestra vida no está definida, si nuestra vida no está asociada persiguiendo los mismos ideales que Jesucristo, que eran agradar y adorar al Padre, entonces nuestra vida carece de sentido, carece pues de toda la razón de existir, se desvía, se trastorna y va a corromperse y se va a deteriorar por completo. No tiene sentido una vida así, porque nuestro llamado es un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado? A ser santos. A ser santos. Tú vienes a la iglesia no para escuchar un culto, no para dar una ofrenda, no para cantar, sino vienes porque eres santo y para ser más santo. Es la razón por la que llegas. Tú sales de la iglesia no para irte a descansar y a comer o a estar con tu familia, sino para poder demostrar que eres santo. ¿Lo estás haciendo? No me conteste. Porque si no lo estás haciendo, deberías hacerlo. Deberías hacerlo. Cada actividad que tú haces tiene que ser con el objetivo de ser santo, de estar apartado para Dios. Y esa es la vida que Dios le agrada. Pero fíjense algo más que hay en este versículo 2 que quiero resaltar. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, eso lo vimos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, ¿y quién? Y nuestro. Entonces tenemos una identidad ministerial, tenemos una identidad como cuerpo local, tenemos una identidad como individuos, la santidad de Dios. Es decir, que el cuerpo de Cristo es más grande que el cuerpo local, que esta simple iglesia, que esta pequeña iglesia. Y yo digo pequeña, pero eso no es un término que digo, ay, estamos muy poquitos. No. Pequeña porque hablo de que la iglesia en general, la iglesia de Cristo, es grande. Y no solamente se limita acá a San Pedro, ni a Santa Catarina, ni a Nuevo León. Es en todo el mundo. El cuerpo de Cristo va más allá de la colonia del obispo, del municipio de San Pedro, más allá que el estado de Nuevo León, mucho más allá que el continente americano. Hermanos, trasciende todo tipo de fronteras políticas, geográficas, y el único factor bíblicamente válido que une a todo ese cuerpo de Cristo es la invocación de Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Ahora, aquí hay dos dimensiones. Una dimensión interna y otra dimensión externa. La externa es la que terminamos de mencionar, la universalidad de la iglesia, lo transcultural, lo transnacional, lo transcontinental. Pero la dimensión interna tiene que ver con los problemas internos de la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Recuerden que yo les había mencionado, la iglesia de Corinto no era el mejor ejemplo, era una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades, con cosas que se estaban dando, donde Pablo escribe justamente esta carta para poder corregir todo ello. ¿Por qué? Le dijo, ustedes son tan nuevos en Cristo, tienen una nueva vida en Cristo, pero no la están regando. Bueno, si hubiese sido mexicano es lo que hubiera dicho, ¿no? Lo dice de otra manera, pero eso es lo que estaba diciendo. Y comienza a darles la pauta de qué tenían que mejorar, qué tenían que hacer, qué tenían que dejar de hacer. Es lo que habla toda esta carta de Corinto. Aquellas facciones o divisiones dentro de la iglesia estaban produciendo malestar. Y aunque no lo dice expresamente, algunos grupos criticaban a los otros de no cristianos. Mira, ese viene de la iglesia, pero ese no es cristiano. Dentro de la iglesia. Pero el texto dice que el factor de unificación, ¿cuál es? La invocación del nombre de Jesucristo como Señor. Y esto es algo, hermanos, tomado del trasfondo hebreo. Y es una frase que los cristianos primitivos tomaron para su propia existencia y su propia identidad. Y el verbo que utiliza significa propiamente poner nombre a. Pero lo hace en una voz media que quiere decir llamar a alguien pidiendo auxilio. Y lo más frecuente era orar a Dios pidiendo la salvación o pidiendo la liberación o simplemente mencionarlo a aquel en quien hemos puesto nosotros nuestra confianza. Es decir, la invocación a Dios y el señorío están íntimamente relacionados. Cuando lo que nos dice Pablo aquí es eso. Yo invoco a Dios
porque Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi todo y Él es el que me suple todas mis cosas. Mi dependencia, hermanos, con rendición y confianza en Dios siempre deben estar asociadas. Dependencia, rendición y confianza en Dios. Muchos quieren tener confianza en Dios, pero no depender de Dios, mucho menos rendirse a Dios. Y eso no funciona. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo no tengo toda mi confianza puesta en Él. No puedo esperar su salvación y mi liberación si Él no es mi Señor. Jesús es mi Señor y si yo vivo como quiero, pues entonces Él no es mi Señor. Yo solamente digo que es mi Señor. Entonces aquella persona que es nacida de nuevo, que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y pone su confianza en Él y busca conformar su vida a su imagen y semejanza, como dice Pablo ahí en Romanos, no, entonces más allá de sus defectos, más allá de su estado de crecimiento y su madurez, más allá de su raza, de su situación socioeconómica, de sus patrones culturales, de su afiliación política, de su sexo, de su color de su piel, del idioma que hable, de la nacionalidad, de su ubicación geográfica, la identidad está definida no por lo que nosotros somos, sino por lo que somos o hemos venido a ser en Cristo Jesús. Y en esa relación que tenemos con Él es lo que somos. Eso es lo que realmente vale delante de los ojos de Dios, esa identidad que tenemos con Él. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de ello y eso no es posible. Cuando nos olvidamos de eso, es como que tú no tuvieras IFE, no supieras dónde naciste, ni quiénes son tus padres, ni dónde vives. No tienes identidad. ¿Dónde vives? Pues no sé. ¿Qué edad tienes? No sé. ¿Cuál es tu nombre? Pues tampoco sé. Una persona así, digo, no tiene identidad. ¿Y ahora qué hacemos contigo? Bueno, o sea, no entendemos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede con un cristiano que no tiene identidad con Cristo. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese, un saludo tan sencillo, ¿verdad?, que brinda Pablo a los Corintios. Podemos ver rápidamente su identidad de su vida en Cristo, cómo marca la diferencia. Los griegos en su época utilizaban típicamente para el saludo, utilizaban el verbo infinitivo jaireín, que es alegrarse. Me alegro de verte, o simplemente saludos. ¿Ha visto que la gente ahora dice así? Saludos, cuando escribe un correo, un mensaje, saludos. Bueno, es lo que decían los griegos. Pero aquí Pablo cambia. No dice jaireín, sino dice charis, que haciendo juego de palabras quiere decir gracia. Es decir, que comienza, fíjense, ya no saludo como el resto, ahora saluda diferente. Hasta en el saludo podemos ver la identificación con Cristo. Podemos ver que hay una interrelación. No la comienza con la fórmula tradicional, sino la comienza, no dice saludos, dice gracia. No es simplemente, quiero que sepan, una invitación a alegrarse, sino una invitación a impartir de la gracia divina. Pablo comienza la carta, ese diálogo con esa relación interpersonal, con esos lectores que estaban a punto de leer lo que él escribía. Desde lo básico, desde el saludo, Pablo está marcando la diferencia. Pero muchas veces no somos así. En las cosas mínimas no marcamos diferencia. Y es allí donde tenemos que comenzar. ¿Por qué Pablo cambia su forma de saludar? Porque hay algo dentro de sí que ha cambiado en él. No se dirige por los estándares de la moda y de la cultura. Él está rompiendo con los patrones y está desafiando a otros y está imponiendo otros nuevos. Como quien dice, el cristiano tiene que saludar de manera diferente. Es lo que está diciendo. Obviamente, él no obliga a nadie, pero es lo que él vivía. ¿Saludas a todo el mundo o como todo el mundo lo hace? Pues hazlo diferente. Hola, ¿qué onda? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde está la parte cristiana, que Cristo muere en tu corazón? ¿Dónde está?
Ahora, no estoy diciendo que eso es pecado, quiero que entiendan, no me malinterpretar, ¿verdad? No estoy diciendo que es pecado, pero ¿dónde estás transmitiendo tú, verdad? Lo que hay dentro de tu corazón. Porque debe cambiar, algo tiene que cambiar. Ahora, no les voy a decir, hagan esta fórmula, no. Eso tiene que hacer de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios está obrando dentro de nosotros. Algunos, hola, me da gusto de verte. Ni gusto tienen de verlo, pero hay una hipocresía, porque el mundo es hipócrita. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden o no? Pues si no te da gusto ver, hola, ¿cómo estás? No le digan, me da gusto verte. Esos son los estándares del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Captan la idea o no? No seas como los estándares del mundo. O sea, ese es el asunto, hermanos. Cuando tú eres santo, entonces tiene que cambiar todo de ti, hasta el saludo. Ay, qué exagerado. No, yo no estoy diciendo exagerado. Yo simple y llanamente te estoy diciendo lo que dice el apóstol Pablo. Algo que salga de tu corazón, pero que no sean meras palabras, sino que haya toda una intencionalidad de bendecir a tu prójimo al iniciar ese diálogo. De eso se trata, mi hermano. Pablo vuelve a usar su saludo tradicional, paz, gracia y paz. Su saludo tradicional, shalom en hebreo. La gracia resume todo lo que el hombre necesita y la paz con Dios es el resultado que se logra gracias a ¿qué? A la gracia que está depositado en nosotros por Cristo Jesús. Hermanos, recuerda, somos santos, llamados a ser santos. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Una identidad ministerial que tenemos que cumplir cada quien. Pero una identidad que se define también en Cristo Jesús. Si por alguna razón no tienes esa identidad, hay un problema en tu vida y Dios quiere resolverlo el día de hoy. Acércate a Dios. Deja de pelear con Él. Deja de pelear contigo mismo. Deja de pelear con otros. Es que ni yo mismo me entiendo. Bueno, pues algo está mal. Si no conoces cuál es tu lugar, si no conoces quién eres, si te estás comparando con, ¿y por qué él sí y por qué yo no? Pues hay un problema. Es individual, cada quien. Dios quiere darte una definición. Dios quiere darte esa definición, esa identidad a tu vida, que tal vez no lo tengas. Recordando siempre que tu identidad en Cristo es la santidad, no menos que eso.